principalmente al capital integrado dentro de lo que consideramos fuentes de financiamiento con recursos propios, en este caso de una sociedad comercial. ¿Sí? Vimos, a ver, repasamos los conceptos de capital integrado, capital social, capital suscripto, vimos en qué consisten, vimos en qué consiste el capital integrado concretamente, qué regulación tiene. Vimos también la regulación legal de lo que es el aumento de capital integrado en sus distintas modalidades, tanto el aumento real como el aumento nominal, y qué implica, digamos, cada una de esas figuras, a la luz de la regulación legal que tenemos respecto de cada una. Y dijimos que para hoy íbamos a ver algunas, a ver, perdón, dijimos a su vez que toda esa regulación de alguna manera, sobre todo con lo que tiene que ver con los derechos de preferencia, de receso, la regulación de la prima de emisión, eh, es regulación que tiende a lo que es la protección de la participación de los accionistas en la sociedad, de aquellos accionistas que tienen la calidad de tal al momento de resolverse la realización del aumento de capital integrado. Y dijimos que había también algunas normas que regulaban más bien, digamos, que tienen un sentido más bien protectivo de terceros, y concretamente pensando en los acreedores de la sociedad, cuando estamos frente a hipótesis no ya que tienen que ver con el aumento de capital, sino a otras variaciones vinculadas al capital integrado que están reguladas en la ley y que se relacionan con la disminución del capital integrado. Y en ese contexto hicimos alusión a los supuestos de reducción de capital integrado y de reintegro de capital integrado, que dijimos que los íbamos a dejar para la clase de hoy. Y Alan me estaba haciendo acordar que también nos quedó pendiente de cuando vimos eh, la clase previa a esa, cuando estuvimos viendo qué destino se le puede dar a las utilidades, ¿se acuerdan? Eh, Nos quedó pendiente tratar una hipótesis que es la vinculada a la digamos, a todo el fenómeno de capitalización de resultados y lo que doctrinariamente se le llama el pago de dividendo en acciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en lo inmediato? Vamos a mencionar esto que quedó pendiente del pago de dividendo en acciones porque está vinculado a posibles destinos a dar a la utilidad, ¿sí? Uno de ellos eventualmente el aumento de capital integrado, ¿sí? Y de esa forma es como se vincula con esto. Luego vamos a hacer una referencia muy breve a estos supuestos de reducción y reintegro. Digo muy breve porque en realidad no son hipótesis que apunten a que tengan como consecuencia variaciones de los recursos con los que cuenta la sociedad, salvo el caso eventualmente veremos de la reducción real, para luego entrar ya en lo que es eh, el financiamiento de la actividad empresarial con fondos de terceros. ¿Sí? En esto vamos a, de alguna manera, enganchar con lo que estuvimos viendo acerca de las decisiones de financiamiento, las fuentes de financiamiento con recursos de terceros, y vamos a empezar a tratar distintas fuentes concretas. Entonces, bueno, hecha esta introducción, le doy brevemente la palabra a Alan para que les pueda mencionar, digamos, este concepto y esta cuestión de, de lo que es el pago de dividendos en acciones, para después seguir con los temas que les acabo de comentar. Bueno, bien, para tratar de explicar el tema y ser lo más concreto posible, la clase, no la anterior, sino la otra, habíamos visto el destino que se le puede dar a los dividendos. Primero vimos la distribución de dividendos, en qué consiste y todas sus particularidades.
Y después dijimos que como medida de autofinanciamiento, la sociedad podía retener utilidades. Y en ese camino mencionamos a la constitución de reservas, mencionamos el destino a los resultados acumulados y por último mencionamos el tema del pago de dividendos en acciones o capitalización de dividendos. ¿Qué es esto en esencia? El pago de dividendos en acciones, o sea, en esencia es capitalizar los resultados del ejercicio para emitir acciones. ¿Qué es esto de capitalizar los resultados del ejercicio? Nosotros dijimos que al cierre del ejercicio económico, las sociedades pueden obtener una utilidad neta. Un destino que se le puede dar a esa utilidad es asignarla a capital integrado, es decir, esto se va a traducir en lo que va a ser un aumento nominal de capital integrado, porque en realidad ese aumento no va a venir, digamos, de nuevos aportes o capitalización de pasivos, o sea, no va a haber un ingreso de recursos, mejor dicho, no se va a incrementar el patrimonio neto de la sociedad, sino que lo único que vamos a hacer es reexpresar los rubros contables y lo que vamos a hacer es parte o todo de ese rubro que es resultados del ejercicio, lo vamos a pasar a capital integrado. Y por lo tanto, a los accionistas se le van a emitir acciones que se denominan acciones liberadas. ¿Cuál es la particularidad de esta operación? Primero que se llama pago de dividendos en acciones, pero en realidad no es correcto, porque en realidad la forma de pagar el dividendo es en efectivo, es a través de un desembolso de dinero y no en acciones, o sea, entonces por lo tanto es un término un tanto equívoco y en realidad termina siendo o sea, no sé si ustedes pueden ver, pero es una decisión de autofinanciamiento porque la sociedad, en vez de distribuir esas utilidades que obtuvo en el ejercicio, las va a retener, va a aumentar el capital integrado y va a emitir acciones. Naturalmente, le va a emitir acciones a todos los accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones. Em, y bueno, esto, digamos, obviamente en la práctica puede tener sus cuestionamientos, eh, pero bueno, o sea, en definitiva, creo que hay que, o sea, lo importante es que ustedes entiendan que cuando se habla de pago de dividendos en acciones, en definitiva estamos hablando de capitalizar esos resultados que se obtuvieron, aunque en el fondo, sustancialmente, no es que se esté pagando el dividendo en acciones. Y un matiz respecto de esto, también relacionado con el tema del pago, es que cuando nosotros, por ejemplo, vimos el dividendo mínimo obligatorio se tiene que pagar en efectivo. Entonces, no se puede obviar el dividendo mínimo obligatorio. O sea, digamos, se puede no pagar el dividendo mínimo obligatorio a través de lo que nosotros vimos, es decir, por resolución de la asamblea de accionistas, con el voto favorable de al menos el 75% de capital integrado y opinión favorable de la sindicatura, pero yo no puedo obviar el dividendo mínimo obligatorio a través del pago de dividendos en acciones mejor dicho, de la capitalización de los resultados. Un último comentario es que en la práctica esto a veces tiene dos modalidades, porque nosotros vimos que la sociedad puede tener, digamos, al cierre del ejercicio económico puede tener utilidades netas de ese ejercicio económico, pero también podría tener, digamos, resultados acumulados, o sea, podría tener ganancias acumuladas de ejercicios anteriores. En el fondo, en ambos casos, en la medida que los resultados acumulados, o sea, los resultados de ejercicios anteriores se pueden distribuir como dividendo, también estamos ante la misma hipótesis cuando lo que estamos haciendo es capitalizar los resultados de ejercicios anteriores, tanto si se capitalizan resultados de ejercicios anteriores como si se capitalizan resultados del ejercicio económico en cuestión, porque de vuelta, tanto el ejercicio, o sea, las utilidades del ejercicio económico
puntual. Por ejemplo, el que cerró el 31 de diciembre de 2024, como los anteriores, se trata de utilidades que pueden ser objeto de distribución y de vuelta no lo van a hacer porque se van a capitalizar. No sé si alguien tiene alguna duda. Está directamente vinculado a el destino que se le da a las utilidades, en este caso acumuladas como resultados acumulados en la sociedad y que no fueron distribuidas, y el aumento de capital integrado. ¿Sí? Es precisamente una forma de realizar, de aumentar el capital integrado a través de la capitalización de el rubro del patrimonio resultados acumulados. ¿Entienden esto? ¿Sí? Sí, profe, entiendo. Bueno, bien. Gracias, Federico, por el comentario. Muy breve, simplemente porque a ver, Perdón, había quedado en la P- pendiente de las diapositivas de la presentación de Alan, eh, y justamente esa era algo que se terminaba de entender una vez que viéramos el aumento de capital integrado. Entonces ahora se imponía hacer este comentario. Santurio, no sé si querías decir algo. sí, en cuanto ahí en la PPT, lo que en pago de dividendos en acciones, la última imagen, dice no aplicación de mecanismos de protección a los accionistas. ¿Eso qué viene a ser? ¿Cómo O dice? sea, no aplicación de mecanismos de protección a los accionistas. O sea, está bajo de hipótesis de aumento nominal de capital integrado, mal llamado pago de Claro, dividendos en acciones, y claro, una de las cosas que dice... porque vimos, ¿te acordás que la clase pasada vimos que la ley consagra una serie de mecanismos de protección al accionista que se disparan en los casos de aumento de capital integrado? ¿Te acordás? Lo que está queriendo decir Alan en esa Y se diapositiva, relaciona ahí, está. exactamente, que no se disparan esos otros mecanismos, por eso les decía que eso recién se iba a entender una vez que hubiéramos visto todo lo que era el aumento de capital integrado. Está aludiendo a esos mecanismos que vimos la clase pasada. Bien, bárbaro. No sé, Alan, si con eso querías decir algo más. No, no, quedó clarísimo, es eso. Sí, o sea, si entendieron eso, es eso, sí. Ahí está. Bueno, bien. Y entonces ahora, antes de entrar en esta cuestión del financiamiento con fondos de terceros, como les decía, una breve referencia vamos a hacer a lo que es la reducción de capital y el reintegro de capital integrado. Una cosita, acuérdense por favor de poner sus nombres completos como nombre de usuario, porque estoy viendo algunos que están incompletos. Bueno, a ver, les decía, alguna referencia a lo que es la reducción y el reintegro. Esto no lo van a encontrar en las diapositivas de la clase pasada, creo que no estaba incluido. En ese caso yo lo que voy a hacer seguramente sea tomar ese mismo archivo de la clase pasada y agregarles un par de diapositivas al final para que les quede completas con esto, pero me parece de memoria que esto no estaba. Y otro comentario, no sé si llegaron a ver que les incluí bibliografía sobre todos estos temas. Hacerles simplemente el comentario que, por ejemplo, esta cuestión la pueden encontrar bien analizada, si bien está analizada en extenso, lo está de forma bastante concreta y bien comprensible en el libro sobre Capital de Sociedades Anónimas del profesor Lapique. Sin perjuicio que tienen bastante bibliografía allí indicada para que puedan seleccionar. Bueno, bien, les decía entonces. Así como la ley de sociedades comerciales regula el aumento de capital integrado, también regula situaciones en las que vamos a presenciar o se va a dar un fenómeno de disminución del capital integrado, o sea, el inverso al que veníamos viendo, que son situaciones que van a implicar una reducción en la cantidad de acciones en circulación, y o por lo menos del valor nominal, vamos a ver, de las acciones en circulación, y una disminución en
el monto y el rubro capital integrado, ¿sí? Dentro de los rubros del patrimonio. Esa reducción puede ser tanto real como nominal. La encontramos, está regulada en el artículo 310 de la ley. Y puede ser tanto real como nominal, así como ocurría con los casos de aumento de capital integrado. Acá simplemente, ¿cuándo va a ser real la reducción? En los casos en los que se reduce el capital integrado y tiene la particularidad de que se paga la participación del accionista, justamente esa participación por la que se ve reducido el capital, ese monto en el que se ve reducido el capital integrado, se va a pagar por el equivalente la participación de uno o varios accionistas. ¿Qué ejemplo, por poner uno? Los casos en los que procede, por ejemplo, la exclusión de un socio, ¿se recuerdan de Comercial 1? Situaciones en las que la ley prevé que corresponda la exclusión de un socio y que en ese caso se disuelve el vínculo de ese socio con la sociedad, o en los que se verifica una rescisión parcial del vínculo de ese socio con la sociedad y hay que pagarle su participación. En ese caso va a haber como va a haber un pago de su participación, va a haber una reducción de capital integrado. Y esa reducción va a ser de tipo real, ¿sí? De la mano de esto, se va a hacer un rescate de las acciones, ¿sí? O sea, esas acciones la sociedad las va a rescatar, las va a cancelar y va a pagar el monto correspondiente a ese capital integrado que está rescatando. En principio, esta hipótesis esta hipótesis de reducción real es una situación que procede de forma voluntaria. La reducción de tipo nominal, en cambio, similar a lo que pasaba con el aumento nominal, en este caso lo que se hace es una recomposición del patrimonio de la sociedad mediante la absorción de pérdidas, ¿sí? Y esas pérdidas se van a absorber, esas pérdidas que encontramos en el patrimonio registradas, se van a absorber con cargo al rubro capital integrado, reduciendo el rubro capital integrado de forma contable, de forma nominal, ¿sí? De ahí que se le denomine reducción nominal. En este caso, se van a retirar acciones de circulación o se va a reducir el valor nominal de las acciones que están en circulación, pero no hay un pago al accionista, porque es simplemente una operación contable para absorber pérdidas, para absorber resultados acumulados negativos que vamos a encontrar en ese mismo rubro del patrimonio. Esperen que les vuelvo a mostrar, déjenme buscar acá. Les vuelvo a mostrar nuestro cuadrito del estado de situación patrimonial para que veamos esto. A ver. ¿Ven ahí mi presentación? Sí, se ve. ¿Sí? Se ve, Bueno, sí. acá justamente, a ver, en el cuadro del patrimonio neto encontramos el capital integrado y encontramos resultados acumulados. Si allí, ¿se acuerdan que ahí veíamos en clases anteriores que ese rubro resultados acumulados va a ser un rubro positivo cuando son ganancias las que están acumuladas, pero va a ser negativo cuando sean pérdidas? Entonces, justamente, cuando estemos frente a pérdidas, la forma de absorber estas pérdidas, justamente en este caso de la reducción nominal, es absorbiendo el equivalente a la pérdida con lo que es el capital integrado y eventualmente demás rubros patrimoniales. ¿Sí? Por eso se le llama nominal, porque en definitiva estamos tomando dos rubros contables que estaban ya registrados en el patrimonio neto. Entonces, les decía, en ese caso se van a retirar acciones de circulación, pero no se le va a hacer un pago de la participación al accionista, porque en realidad no se le está pagando, no se está rescatando su participación, sino que lo que se está haciendo es absorber pérdidas. ¿Entienden esto?
Entonces, vinculado a esto, no hay una disminución de los activos de la sociedad, simplemente habrá una reducción de los rubros del patrimonio, pero no va a haber ninguna modificación ni en el activo ni en el pasivo. Este tipo de reducción puede ser tanto voluntaria como obligatoria. Voluntaria, obviamente, si los accionistas de la sociedad resuelven hacerlo por una razón de conveniencia, pero es obligatoria en algunos casos que establece la Ley de Sociedades Comerciales. El artículo 293 establece que la reducción nominal es obligatoria en los casos, dice el artículo, que las pérdidas acumuladas insuman las reservas y el 50% del capital integrado. Entonces, allí el 293, el legislador nos dice, cuando encontremos que una sociedad tiene pérdidas acumuladas que insumen, o sea, que equivalen o que superan a la sumatoria de las reservas y el capital y el 50% del capital integrado, obligatoriamente se tiene que hacer una reducción nominal de capital. ¿Sí? Dice, hace referencia simplemente este legislador el legislador en este 293 a los rubros capital integrado y reservas. Podríamos tener otros rubros del patrimonio. La interpretación que da a esto la Auditoría Interna de la Nación es que es que en este caso se tienen que tomar todas las reservas, o sea, se tienen que absorber todas las reservas, y no es relevante si existen o no otros rubros patrimoniales. O sea, aunque los haya y los haya con saldo positivo, en la medida que esta situación se dé, debe procederse a la reducción nominal obligatoria. ¿Y cómo se procede a esto? Dice la Auditoría Interna de la Nación también. ¿Por qué les digo la Auditoría Interna de la Nación? Porque estas operaciones de modificaciones en el capital integrado, sea por aumento, sea por reducción, sea por reintegro, pasan por el control de la Auditoría Interna de la Nación como órgano estatal de control de las sociedades anónimas. Entonces, ¿cuál es el criterio de la Auditoría Interna de la Nación? Que para llevar a cabo esto, lo primero que hay que hacer es absorber el rubro reservas, y luego contra... no, acá me pregunta si estoy cambiando las diapositivas. No, les dije que de esto no tenemos diapositivas. Les voy a agregar después en las de la clase pasada. Les decía, ¿cómo se absorbe esto? Primero contra el rubro de reservas. Y si queda un saldo para absorber, se va a absorber contra el resto de los rubros patrimoniales positivos de forma proporcional a todos los rubros que haya en las cuentas del patrimonio. ¿Sí? Esto se resuelve por la asamblea de accionistas, se resuelve en base a un balance especial, pasa por el control de la Auditoría Interna de la Nación. Nosotros no les vamos a estar preguntando el procedimiento para llevar esto a cabo, pero bueno, conózcanlo y lo van a encontrar bien detallado, por ejemplo, en el libro del profesor Lapique. Otra norma que tenemos es la del artículo 159 de la Ley de Sociedades, que si ustedes recuerdan regula las causales de disolución de las sociedades comerciales, concretamente el numeral 6, que el numeral 6 dispone que una sociedad está en causal de disolución en caso que las pérdidas, o sea, en caso de que esa sociedad registre pérdidas y esas pérdidas reduzcan el patrimonio social, dice, a una cifra inferior. Entonces, ¿qué dice? Si tenemos pérdidas que reducen el patrimonio social, el total del patrimonio, a menos de la cuarta parte del capital integrado, ahí tenemos que ver todas estas cifras en el estado de situación patrimonial, ¿sí? O sea, recién entendemos esta norma viendo el estado de situación patrimonial y viendo cómo se componen todos estos rubros y qué valores tienen. Si estamos frente a esa situación, dice el legislador, la sociedad se tiene que disolver, salvo que, y le da, ¿por qué se tiene que disolver? Porque el legislador parte de la base de que el capital
Y la integridad del capital de alguna manera es fundamental porque es la garantía de los acreedores. ¿Se acuerdan la función de garantía que veíamos la clase pasada? Sí, Santiago. Y una consulta, salvo que reintegren el patrimonio, perdón, Ahí el capital. está. Exacto. Salvo que, y el artículo 160 nos da dos posibles salidas para evitar la disolución frente a esa situación. Una de ellas es la reducción nominal del capital integrado que vimos recién, o sea, que esas pérdidas se absorban contra el capital integrado, y menciona también el reintegro de capital. El reintegro de capital, ¿qué implica? Implica, por un lado, que los accionistas realicen nuevos aportes, hagan un aumento del capital integrado, como vimos en la clase pasada, y tras la realización de ese aumento se reduzca, se haga una reducción, una absorción de la pérdida mediante la reducción del capital integrado. Doctrinariamente, en la doctrina argentina, a esto se le llama operación acordeón. ¿Por qué? Porque por un lado se aumenta y se disminuye, se aumenta y se disminuye, tantas veces como sea necesario para absorber la pérdida. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice entonces la ley societaria? Estas son las posibles salidas a una disolución. Si esto no ocurre, la sociedad debe disolverse. ¿Y por qué? Porque la ley societaria lo que busca es mantener la garantía de los acreedores. ¿Se acuerdan que explicábamos la clase pasada que una de las funciones de el capital es justamente el servir de garantía a los acreedores porque no puede ser distribuido entre los socios? Entonces, partiendo de la base de esta función de garantía, es que el legislador establece este otro mecanismo de protección. Acá Gabriela dice, me perdí, los accionistas aumentan las acciones, a ver, los accionistas aumentan el capital integrado y luego de realizar el aumento se absorbe la pérdida reduciendo el capital integrado. Primero se aumenta, después se reduce para absorber la pérdida. ¿Sí? Esto en el libro de la Pique, yo de repente después les agrego en las diapositivas algún ejemplo con números. Pero de repente justamente si lo ven con ejemplos numéricos, a veces, no sé, a veces los ejemplos algunos los entreveran más, pero a veces aclaran bastante. En mi caso, por ejemplo, me aclaran. Capaz que les pongo alguno para intentar aclarar esto, para ver justamente que vean cómo juega. Primero se aumenta porque no hay capital integrado suficiente para poder absorber toda la pérdida. Entonces se tiene que hacer primero un aumento y después, para absorber esa pérdida, se reduce. ¿Sí? Básicamente es esto. Ahora sí, salvo que tengan algún comentario o duda, empezaríamos con esta presentación de lo que es el financiamiento con fondos de terceros. O sea, dejaríamos toda esta cuestión del financiamiento con recursos propios para entrar en el financiamiento con recursos de terceros. Que, como yo les decía, creo que por allá por la segunda clase, dale si querés, Alan, eh, hablábamos de que en este caso se habla doctrinariamente de lo que es el financiamiento con deuda. ¿Por qué? Porque en estos casos la empresa, sea cual sea cualquiera sea la forma que tenga, lo que hace es obtener los recursos para financiar su actividad de terceros. Y frente a esos terceros que le brindan esos recursos, que le transfieren esos recursos, esta empresa lo que va a hacer es asumir la obligación de devolverlos. ¿Sí? Vamos a tener una obligación de devolución de esos fondos que en definitiva se le prestan. O sea que cuando la empresa recurre a financiamiento de terceros, lo que está asumiendo, lo que está haciendo es, al final del día, al asumir esa obligación de pago, está asumiendo una deuda. Y al estar asumiendo una deuda, vamos a volver acá, en un momentito. Al estar asumiendo una deuda, esas deudas las vamos a encontrar contabilizadas, en este caso,
en el pasivo, dentro de los rubros del pasivo. ¿Se acuerdan que decíamos también en clases pasadas? Las fuentes de financiamiento con las que cuenta cualquier empresa en su contabilidad, en su estado de situación patrimonial, las vamos a encontrar contabilizadas, sea en los rubros del pasivo, sea en los rubros del patrimonio. Todo lo que tiene que ver con rubros del patrimonio fue lo que vimos en las dos clases anteriores. Ahora vamos a empezar a ver lo que encontramos en los rubros del pasivo, que son justamente las deudas. ¿Sí? Entonces, a ver, esta empresa, vuelvo, tenga la forma que sea persona física, sea persona jurídica y la persona jurídica que sea, va a estar asumiendo esta obligación de devolver esos fondos y en algunos casos va a estar asumiendo además una obligación de pagar un precio por tener la disponibilidad de esos fondos. Precio que en la mayoría de los casos lo encontramos bajo la forma de una tasa de interés. A veces lo encontramos bajo otros cargos, por ejemplo, comisiones bancarias, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo caso a caso en los distintos contratos e institutos que vamos a ir analizando, ¿sí? Entonces, eh, a ver, por un lado tenemos, si se quiere, una gran distinción o categorización que se realiza entre lo que es el financiamiento comercial y lo que es el financiamiento financiero, entendido por si esos fondos de terceros, esos recursos de terceros que se prestan a la empresa para llevar a cabo su actividad, provienen de la actividad comercial o si provienen de justamente eh, del sistema financiero, ¿no? En el caso de lo que es el financiamiento comercial, vamos a, vamos a encontrarnos con que estos pasivos generalmente son pasivos que también se les llama pasivos espontáneos. ¿Por qué se les llama pasivos espontáneos? Porque normalmente se trata justamente de pasivos por los que la empresa no debe pagar un costo. O sea, siempre va a tener la obligación de devolver los fondos que se le están prestando, ¿sí? Siempre va a tener la obligación de devolver esos recursos. Pero en los pasivos espontáneos no vamos a tener que pagar un costo por el hecho de contar con ese financiamiento. Son créditos que se conceden, como dice la Ta. palabra, espontáneamente, Es como decir que no se paga perdón, interés. es como decir que no se paga interés. Ajá. Correcto, correcto. Les decía, son créditos que se conceden, como dice la propia denominación, de forma espontánea a la empresa por la propia actividad, sin que pida expresamente, sin que pida específicamente que se le conceda ese crédito. Sin que ese deudor, esa empresa que se va a convertir en deudora frente al acreedor que le está dando el crédito, gestione específicamente el otorgamiento de un crédito. Es lo que ocurre normalmente en la operativa comercial, ¿sí? ¿Qué encontramos? Que dentro de, a ver, y acá me estoy refiriendo a lo que es el pasivo corriente. Generalmente no encontramos pasivo no corriente que no tenga costo, pero dentro del pasivo corriente vemos que, ¿se acuerdan que encontrábamos diferentes clases de deudas comerciales, financieras, en el estado de situación patrimonial que yo les mostraba recién? Entre ellas, como les decía, las deudas comerciales. Estas provienen de la propia dinámica comercial de la empresa, ¿sí? ¿Y cuándo las encontramos? Cuando justamente hace una compra para su actividad, por ejemplo, de materia prima, de determinados insumos, y no paga al contado, sino que asume una obligación de pago diferido. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ni más ni menos que al crédito de proveedores. Crédito que es de estilo en la práctica comercial, que siempre lo fue, y que es esencial para el funcionamiento, ¿sí? de las empresas. El propio funcionamiento del mercado lleva a que
se otorgue este crédito, este tipo de crédito por parte de los proveedores y a que las empresas puedan acceder a este tipo de crédito por parte de sus proveedores. Salvo que el mercado concreto tenga alguna particularidad que no se estile hacerlo, o obviamente salvo que la empresa no sea buena pagadora, ¿no? Pero si no, es habitual que nos encontremos con este tipo de financiamiento de los propios proveedores que permiten que en el marco de la operativa comercial que llevan con la empresa, la obligación de pago se asuma con carácter diferido, con la obligación, obviamente, de devolver esos recursos en forma diferida en el tiempo, pero sin el pago de un precio por el hecho de concederse ese crédito. Como decía María Inés, sin el pago de un interés como contrapartida por el hecho de contar con ese crédito comercial. ¿Sí? Reitero, normalmente se lo denomina crédito espontáneo. Ese crédito puede ser a más corto o a más largo plazo. Por ejemplo, lo vemos bien, a ver, de repente lo visualizamos más fácilmente cuando pensamos en la operativa con cheques, cuando se le paga a un proveedor con un cheque diferido, de pago diferido, a 30 días, a 60 días, a 90 días, capaz que hasta 180 días. ¿Sí? No es habitual verlo mucho más extenso, por eso hablamos que normalmente son pasivos de corto plazo, si bien puede haber también de largo. Lo mismo ocurre con, a ver, si volvemos al cuadrito del estado de situación patrimonial, encontrábamos deudas comerciales, deudas financieras y deudas diversas. Lo mismo ocurre con las deudas diversas. Yo les ponía en clases pasadas el ejemplo de, por ejemplo, lo que son las obligaciones laborales, salariales. Y en esos casos, a ver, nosotros ya estamos ya se está devengando lo que es la deuda salarial con nuestros empleados por este mes, pero vamos a estar pagando a mes vencido. ¿Sí? Entonces, eso ya es un pasivo que voy a tener que pagar a fin de mes y ya se va registrando en el pasivo. ¿Voy a tener que pagar un interés por el hecho de pagar a mes vencido? No. ¿Sí? Lo mismo con las deudas tributarias. Hay IVA que nosotros estamos cobrando ahora y que lo vamos a verter dentro de 2 meses. Eso es un pasivo. ¿Voy a tener que pagar un interés por pagarlo dentro de 2 meses? No, se paga de forma bimensual. Y eso nos genera un cargo. Ahora, todos esos recursos los estoy utilizando de repente para otra cosa. ¿Sí? O sea, son fondos, son recursos de los que estamos haciendo uso, ¿sí? Y que de repente podemos destinarlo, podemos aprovecharlos en otra cosa. Bien. Los pasivos financieros, en cambio, acá el caso es distinto, ¿no? En el caso de los pasivos financieros o de las deudas financieras, en estos sí, la empresa acreedora va a pedir esos fondos, ¿sí? En este caso, al mercado financiero, sea el mercado de intermediación financiera, sea el mercado de valores. También eventualmente terceros que operen fuera de ese mercado, que presten fondos y que cobren un interés. Entonces, en ese caso yo no tengo esos recursos de forma espontánea. Tengo que ir al banco, tengo que golpear la puerta, tengo que solicitarlos, tengo que presentar un montón de documentación, tendré que firmar un contrato y recién cumplido todo eso obtendré el crédito en el mercado financiero. Ese crédito podrá ser amortizable, podrá ser un descuento de documentos. Vamos a ver después las distintas formas que puede adoptar. Y por estos sí, además de asumir la obligación de devolución de esos fondos, vamos a pagar un costo financiero. Vamos a pagar un interés. ¿Sí? Entonces, esto ya nos va dando la pauta de que no todas las deudas son iguales. Algunas tienen costo, otras no lo tienen, algunas tienen un costo mayor que otras. Entonces, todo esto va a tener su incidencia en la toma de decisiones sobre financiamiento y además, obviamente, en la rentabilidad que genere la empresa.
porque cuanto más alto sea el costo, menor va a ser la ganancia. ¿Sí? Y al reducirse la ganancia, menor será la rentabilidad que tengan los accionistas por el retorno que obtengan vía dividendos. ¿Entienden? Y deudas financieras, vamos viendo que no todas las deudas tienen las mismas características. Ya habíamos visto y reiteramos que encontramos endeudamiento a corto y a largo plazo dependiendo de cuándo se produzca el vencimiento, cuándo venza la obligación de pago, cuándo deba efectivizarse ese pago. Y también, sobre todo en países como el nuestro, encontramos endeudamiento no solamente en moneda nacional, sino en moneda extranjera, que es lo último que yo les menciono allí en la diapositiva. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, acá de alguna manera volvemos a lo que estuvimos viendo sobre decisiones de financiamiento. Recuerdan que dijimos que las decisiones de financiamiento van a estar determinadas por el costo de capital. Entendido no como capital en el sentido de capital integrado, como venimos hablando en las dos últimas clases, sino entendido como costo de financiamiento. Dijimos eh, específicamente que al tomar decisiones, lo que la empresa debe tener en cuenta es el costo de financiamiento. Y dijimos que ese financiamiento, sea de la fuente que sea, siempre va a tener que la tasa de retorno requerida. Estoy volviendo a, no sé, 3, 4 clases para atrás. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que cuando el financiamiento es con fondos propios, si bien podemos tender a pensar que ese financiamiento no tiene costo, lo tiene. Y lo tiene por dos motivos. Por un lado, porque ese socio que está dotando de recursos a la sociedad, sea a través del aporte o a través de la decisión de autofinanciamiento, o sea, de que esas utilidades que se generaron queden en la sociedad en lugar de distribuírsele, ese socio o accionista se va a ver privado de esos recursos que podría estar destinándolos a otra actividad. Y por otra parte vimos que el retorno de ese accionista depende de que anteriormente se le haya pagado a los acreedores, porque en definitiva tiene que haber una utilidad y esa utilidad se va a ver restándole a los ingresos todos los egresos, todas las obligaciones que se pagaron. Entonces, recién después de que se le pagó al acreedor es que si resulta una utilidad se distribuye, puede no haberla, todo lo que vimos en las dos últimas clases. Entonces, por eso es que se dice que el costo del capital propio es mayor que el costo del financiamiento de terceros. ¿Sí? Acá estoy reiterando lo que ya vimos, pero vieron que yo les decía, de a poco vamos a ir entendiendo esto cada vez más. Ahora que ya vimos en qué consiste la utilidad, cuándo estamos frente a una utilidad, qué destinos se les puede dar a una utilidad, es que empezamos a terminar de entender qué fue lo que se quiso decir con eso. Entonces, acá les pongo simplemente y es a modo de resumen y de repaso de esto mismo. Para adoptar decisiones de financiamiento se tiene que evaluar la tasa de rendimiento requerida. ¿Cuál es ese costo que se va a tener que pagar? El costo del capital propio es más elevado que el del capital de terceros. Y por ese motivo, si la empresa se financia con deuda, con una combinación de recursos propios, pero también de recursos de terceros, y nosotros promediamos el costo de todas esas fuentes de financiamiento, si aumentamos el recurso a fondos de terceros, vamos a estar bajando el costo de financiamiento promedio total.
por esto de que el costo del financiamiento propio es más alto. Entonces, si combinamos ese costo más alto con el costo de financiamiento de terceros, que es más bajo, vamos a tener un costo promedio inferior que si nos financiamos únicamente con recursos propios. Eso hace que la tasa de retorno sea más baja y eso hace que el BAN, que era el resultado de la inversión esperada, sea más alto. Acá vamos enganchando con todo lo que vimos en las primeras clases sobre decisiones de financiamiento y Profesora decisiones de inversión. María Inés, perdón, qué pesada. Sí, María. Entonces, No, para nada. financiarse con recursos de terceros puede llegar a ser más barato que financiarse con recursos propios. Financiarse con recursos de terceros normalmente es más barato que financiarse con recursos propios, es menos costoso que financiarse con Es recursos menos propios. costoso en cuanto al valor ese que hablábamos de costo. Está. Correcto. Y por Ajá. ende, la conclusión a la que esto nos lleva, y ahí pasamos de diapositiva, Alan, es que justamente a veces traemos la idea, y no solo nosotros, hay jurisprudencia hasta de la Suprema Corte, que se basa en la idea de que el financiamiento con fondos de terceros es malo porque quiere decir que no tenemos fondos propios, y eso no necesariamente es así. Eso puede obedecer a una decisión tendiente a reducir costos de financiamiento y aumentar la rentabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les puse acá, ¿qué pasa cuando me financio con capital de terceros? Con una combinación de recursos propios y recursos de terceros. Se produce lo que se llama el efecto apalancamiento o el apalancamiento financiero o el efecto leverage. Son todas expresiones equivalentes. ¿Qué quiere decir ese apalancamiento? Justamente, se produce, como les decía recién, al recurrir a financiamiento con fondos de terceros, el costo de capital es normalmente menor que el costo de capital propio, porque ese tercero tiene un nivel de riesgo menor que el del accionista, por lo que ya vimos. Por eso es más barato y ese menor costo que tiene para la empresa da lugar a una mayor ganancia y eso da lugar a una mayor rentabilidad al final del día para el accionista. Por eso allí en la diapositiva yo les pongo que esa reducción en el costo genera un aumento en la rentabilidad para los socios o accionistas. ¿Se entiende esto? Las únicas dos caras que veo son las de Santiago y María Inés, que no me dicen que no. Si alguien no lo entiende, hable ahora y no tiene que callar para siempre. ¿Sigo? Sigo. Sí, sí, siga, sí. A ver, Bien. el punto 2, este de deducciones impositivas del costo del financiamiento. Sí, a ver, eso Eh, apunta, ¿Lo eso habló? No. no. Eso apunta a otra cuestión, eso apunta a otra cuestión que lo vamos a ver un poquito más adelante Ah, también bien, cuando bien, veamos bien. financiamiento bancario. ¿Qué pasa? En lo que tiene que ver con la normativa tributaria nuestra, yo no sé si ustedes ya dieron tributario o si lo están dando. Pero en determinados tributos, justamente, el costo del financiamiento se puede deducir para el cálculo del impuesto. Entonces, eso también es un incentivo, o sea, la propia normativa tributaria que permite realizar esas deducciones de costos de financiamiento con recursos de terceros para calcular impuestos, funcionan indirectamente como un incentivo a recurrir a este tipo de recursos. Si yo recurro a fondos propios, no puedo hacer esta deducción tributaria. En cambio, si recurro a fondos de terceros, sí puedo hacerla. Que en ¿Se definitiva, ¿qué entiende viene a esto? ser? ¿Como que achicás impuestos? Por
decirlo. Tenés que pagar menos impuestos, sí. Pagas menos, como que haces un intercambio ahí, por A haber ver, recurrido a fondos de se, terceros, se- como que se quien va, dice. se va a descontar eso de lo que tengas que pagar del impuesto, por ende vas a tener que pagar menos impuesto, y al tener que pagar menos impuesto, eso puede funcionar como un incentivo a que se recurra legítimamente a esta fuente de financiamiento porque me va a generar una menor carga tributaria. Es un incentivo indirecto, si se quiere, colateral y eventual, ¿no? Digo, sí, Santiago. No digo que, y de todas formas, este apalancamiento tiene que ser equilibrado, ¿no? Porque aumenta el riesgo de la sociedad, está más expuesta a que tenga mejor, no mejor rentabilidad, sino que, digamos, le vaya bien en el desempeño de la sociedad, porque esto puede quedar expuesta a una posible infracapitalización. Perfecto, lo que estás diciendo, Santiago, exactamente. Vamos a pasar a la siguiente ventaja, si ventaja lo dejo para el final. Pasamos a la siguiente diapositiva. Justamente, acá hay que, en esta cuestión del financiamiento con recursos de bancamiento y eventualmente ventajas tributarias, esto obviamente, como les decía, repercute eventualmente en la propia ganancia de la empresa y en la rentabilidad de los accionistas, ¿sí? Esto puede ser más eficiente para la sociedad, les reitero, no es malo endeudarse de por sí, el financiamiento con recursos de terceros es parte del negocio, ¿sí? Es parte de la rentabilidad esperada del negocio por parte de ese accionista y no necesariamente implica infracapitalización. Muchas veces esto se toma como esto de recurrir a fondos de terceros, les decía, se interpreta como un equivalente a decir endeudarse es para el que no tiene plata. El que toma deuda es porque no tiene plata, porque no está bien, porque está mal. Y eso puede generar responsabilidad. Pero esto es un error desde el punto de vista justamente de lo que son las finanzas de empresas por todo lo que estamos viendo. Ahora, como bien dice Santiago, tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que es este financiamiento con recursos de terceros y los fondos propios con los que cuente la empresa. ¿Por qué? Porque esta cuestión del financiamiento con fondos de terceros no se puede llevar al extremo de derivar en una situación de infracapitalización, como nos estaba diciendo Santiago. Em, Y esto nos lleva, a su vez, antes de entrar en esto de la infracapitalización, a evaluar de vuelta, volviendo creo que a la segunda clase, lo que es lo que decíamos, lo que es la estructura de financiamiento de una empresa. ¿Se acuerdan que decíamos? La empresa, al realizar estas combinaciones entre el financiamiento con recursos propios, el financiamiento con recursos de terceros, va generando la estructura de financiamiento de cada empresa. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿hay una estructura óptima de financiamiento para una empresa? Y con carácter general no se puede decir que haya una estructura óptima, sea para una industria, sea para un sector de actividad. Cada empresa, cada proyecto va a tener sus características, sus peculiaridades para determinar cuál sea, ya no una estructura óptima que sea general, sino que la tendremos que evaluar caso a caso. No se puede decir, bueno, el ideal es que tenga 50% de fuente de recursos propios, 50% de fuente de recursos de terceros. Esta decisión de cuál es la estructura óptima es una decisión a la medida de cada empresa, en cada caso, es una decisión de negocio puntual y específica para cada caso concreto. Pero sí, desde las finanzas de empresas se nos dice, sí se pueden establecer algunos criterios para analizar cuál sea la estructura óptima. Por un lado, se dice, bueno, obviamente que en lo que es las finanzas de empresas bajo las ciencias económicas, para todo esto hay fórmulas y análisis súper profundos y súper extensos que no son para nosotros en esta materia.
Acá simplemente mencionar breves y básicos, si se quiere, conceptos, que como yo les decía, son positivos a la hora de fundar decisiones de administración y de fundar decisiones que adopten los accionistas respecto de qué hacer con el dividendo, ¿no? Entonces, les decía, para esta cuestión de cuál sería la estructura óptima de financiamiento para una empresa, ¿qué se hace desde las finanzas de empresas? ¿Qué análisis se lleva a cabo? Bueno, por un lado, se analiza cuál es el nivel de endeudamiento que lleva a un mínimo de costo de capital. O sea, este costo promedio que decíamos recién de capital, tratar de llevarlo a un mínimo. Y para llevarlo a un mínimo necesitamos ese apalancamiento, necesitamos esa combinación de recursos propios con recursos de terceros. Ahora, nosotros juristas decimos cuidado, porque se tiene que poder hacer frente al pago de las obligaciones. Entonces, de la mano de esto, se tiene que analizar si los ingresos operativos que genera esa empresa genera flujos de fondos suficientes para hacer frente al costo de ese endeudamiento. Porque ese endeudamiento va a tener un costo. Entonces, el flujo de fondos esperado por esa empresa va a permitir hacer frente a ese endeudamiento, sí o no. Si no lo permite, no es una buena fuente. O no es saludable recurrir a esa fuente, porque podemos tener un problema de solvencia. Y en tercer lugar, si la composición de ese endeudamiento se compadece con la estructura de la composición de los activos. O sea, si estoy tomando financiamiento para financiar activos de largo plazo, activo fijo, la compra de un inmueble, la compra de una máquina, lo saludable sería endeudarme a largo plazo también, porque si lo hago a corto plazo, esa máquina no me va a dar los recursos necesarios para poder pagar. Porque esa máquina yo no la destino a venderla, la destino a producir. Entonces, ahí de alguna manera tiene que haber una correspondencia entre el pasivo de largo plazo con el activo de largo plazo, el pasivo de corto plazo con el activo de corto plazo, y encontramos cuellos de botella y encontramos problemas de insolvencia prácticos en la casuística que encontramos concursalmente cuando las empresas financian activos de largo plazo con pasivos de corto plazo, porque llega un momento en el que no tienen, en el que pueden no tener flujo suficiente para pagarlo. ¿Sí? Entonces, yendo a esta cuestión de la infracapitalización, y esto ustedes pueden recordarlo posiblemente de lo que vieron en Comercial 2. ¿Cuándo hablamos de infracapitalización? A ver si se acuerdan, en Comercial 2. A ver si alguno se acuerda. ¿Nadie se acuerda? Sí, Santiago. Cuando yo lo que recuerdo es que o por lo menos lo que decía Olivera, es en el sentido de cuando hay una desproporción en cuanto a los activos que cuenta la sociedad para financiar o para solventar la actividad normal de esa sociedad. Sí, a ver, cuidado. Él dice, es una desproporción entre, no los activos, los recursos financieros propios, los recursos Recursos propios de la propios. empresa y el nivel de riesgo de su actividad, dice él. ¿Por qué nivel de riesgo? Porque en definitiva, lo que él dice es, la empresa tiene que contar con recursos propios suficientes para poder hacer frente al nivel de riesgo que la actividad le genera a sus acreedores. ¿Sí? O sea, esos acreedores, sean financieros, sean comerciales, sean del tipo que sean, cuando en definitiva
la empresa asume una obligación de pago respecto de ellos, esos acreedores están tomando un riesgo. ¿Qué riesgo? El riesgo de que eventualmente no se cumpla con la obligación de pago. Entonces, lo que dice Olivera es, cuando nos encontramos, Olivera, digo, o la doctrina que lo desarrolla con algunos matices, pero en definitiva, ¿en dónde está la cuestión? En que los recursos propios de la empresa o de la sociedad no sean suficientes para hacer frente a este riesgo que están asumiendo los acreedores y que dice, además, que sean manifiestamente desproporcionados o de forma constatablemente desproporcionada con ese nivel de riesgo. ¿Dónde vimos esto en materia concursal? ¿Alguno se acuerda? Lo vimos en las presunciones de culpabilidad de la calificación del concurso. Vimos que en la ley concursal 18.387 hay una presunción de culpabilidad aplicable a los administradores que se verifica, dice el legislador concursal, cuando obviamente estamos frente a una empresa en situación de insolvencia, ¿no? Estamos ante un deudor concursado. ¿Y qué dice el legislador? Que el administrador se presume la culpabilidad del administrador en el caso que los fondos propios de la empresa hayan sido manifiestamente insuficientes en los 2 años anteriores a la declaración del concurso. Está hablando de esto. Está hablando justamente de la infracapitalización. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ya no por una cuestión doctrinaria, sino porque tenemos normativa que de alguna manera apunta a esto e impone esto, que hoy por hoy es la normativa concursal. ¿Cuál es el capital adecuado si estamos hablando de que tiene que haber una desproporción manifiesta? Bueno, entonces, ¿cuándo el capital es adecuado? ¿Cuándo los fondos propios son adecuados para lo que es el riesgo de la actividad? Y por contraposición a esto, ¿cuándo dejan de ser adecuados y se tornan desproporcionados? Y pasamos a estar frente a una situación de infracapitalización. ¿Depende esto del objeto de la sociedad o no depende del objeto de la sociedad? Se trata en definitiva de determinar si este nivel de recursos propios de una sociedad es adecuado o no para el cumplimiento de su actividad, no de su objeto. ¿Y por qué les digo no de su objeto? Porque no depende del objeto. A ver, en Argentina hay toda una tendencia y hay toda una corriente que dice que se niega a aprobar sociedades anónimas cuando se entiende que el capital no es adecuado para el objeto. Y en realidad el objeto nos dice muy poco sobre una sociedad. Lo que tenemos que evaluar más allá del objeto es la actividad concreta. Porque, a ver, si tenemos dos sociedades distintas que se dedican a una misma actividad, yo siempre pongo el ejemplo de la panadería. Tenemos dos sociedades las dos se dedican a la panadería, pero una es una panadería de barrio y la otra tiene una cadena de panaderías en todo Montevideo y hay otra que tiene una cadena de panaderías en todo el país. ¿Es lo mismo una y otra? El objeto es el mismo. ¿El riesgo de la actividad es el mismo en una y otra? La inversión de capital, las inversiones, el proyecto en sí, el retorno que se espera, es completamente distinto. Entonces, esto de analizar cuál es el capital adecuado, en mi opinión, eh, y también en la Olivera, por ejemplo, ¿no? No está vinculado a lo que es el objeto, sino a lo que es la actividad concreta que desarrolle la sociedad. Se va a vincular a la actividad y al riesgo de la actividad empresarial que se esté desarrollando. Esa es la comparación que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que pasa justamente en los casos de infracapitalización? Cuando estos fondos propios son manifiestamente desproporcionados para el riesgo de esa actividad empresaria que se está llevando a cabo,
lo que se produce es lo que la doctrina llama una externalización de los riesgos del negocio. ¿Qué implica esto? Que el socio, de alguna manera, le está trasladando el riesgo del negocio a los acreedores que proveyeron de fondos para el financiamiento, en sustitución de los fondos propios que no proveyó el accionista. En lugar de correr el riesgo, el accionista lo pasa a correr el acreedor. ¿Por qué? Porque no sabe si los va a poder cobrar. ¿Sí? Entonces, vamos a la próxima. Para explicarles un poquito más acabadamente esta noción de la infracapitalización. La doctrina, cuando ustedes lean sobre esto, van a ver que la doctrina distingue distintas clases de infracapitalización y nos habla de, por un lado, infracapitalización genética y superviniente, entendiéndose por infracapitalización genética aquella insuficiencia del aporte original de capital de los socios en el momento de la génesis de la sociedad, no se la dota de recursos propios adecuados para su actividad, porque el socio accionista no realiza originalmente los aportes adecuados para eso, en el momento de su génesis, de su constitución, por eso se le llama genética. Cuando se inicia el negocio, ¿sí? Y por contraposición a esta modalidad se habla de infracapitalización superviniente. ¿Cuándo nos encontramos frente a una infracapitalización superviniente? Cuando esa insuficiencia de los recursos propios no ocurre en el momento de constituirse la sociedad, sino en un momento posterior, durante el desarrollo de la actividad. Y esto puede ocurrir como consecuencia de diversas situaciones. Puede ocurrir porque la sociedad, por ejemplo, amplió su operativa. Puede ocurrir porque la sociedad redujo su capital, como vimos hace un ratito. Puede ocurrir porque la sociedad distribuyó utilidades en vez de convertirlas en autofinanciamiento. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones pueden derivar en una infracapitalización, derivada de decisiones de los accionistas. ¿Sí? Ahora, no es el caso en el que una sociedad tiene pérdidas patrimoniales derivadas de los avatares que tuvo el negocio, porque la cosa marchó mal. No hay ninguna obligación en toda la ley societaria de que los socios tengan que recapitalizar una sociedad que tenga pérdidas. Para las sociedades de tipo personal, nos encontraremos con la responsabilidad solidaria. Para las que tienen la responsabilidad limitada, ni siquiera esa responsabilidad. Pero en ningún caso hay una obligación de recapitalizar la sociedad, de reintegrar las pérdidas generadas. ¿Sí? Hay posiciones doctrinarias que entienden lo contrario, principalmente algunas en Argentina. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando hablamos de infracapitalización, estamos hablando de una decisión de inversión defectuosa por parte de los socios o accionistas. No implica que a la sociedad le haya ido mal. ¿Sí? Todos están asumiendo que a la sociedad eventualmente corra el riesgo de que le vaya mal. Acreedores y socios. Y muchas veces se confunde, en concursos lo vemos muy habitualmente, por la aplicación de esta causal de, de culpabilidad que les decía. Muchas veces se confunden en algunos concursos que se dice que la sociedad estaba infracapitalizada porque había perdido tanta plata que tenía un patrimonio negativo. Y no es lo mismo una cosa con otra. Acá lo que tenemos que atender es, ¿hay una infracapitalización por el hecho de que los socios hayan privado a la sociedad de recursos suficientes para llevar a cabo su actividad y por ende el riesgo del negocio se lo hayan trasladado a los acreedores? ¿Sí o no? Es ahí donde nos enfrentamos a una situación de infracapitalización. En segundo lugar,
la segunda clasificación que distingue entre lo que es la infracapitalización material y la nominal. La infracapitalización se denomina material cuando los socios aportan recursos y esos recursos no son suficientes para el desarrollo de la actividad social. El ejemplo, constituyen esa sociedad con aportes que son insuficientes para el desarrollo de la actividad inmediata que pretende llevar a cabo. Ahí estamos frente a una infracapitalización material. No hay una capitalización adecuada. Ahora, estamos frente a una capitalización nominal cuando los socios sí aportan los recursos necesarios, pero no a título de aporte que va a dar lugar al capital integrado, sino a título de préstamo. El socio o el accionista, en lugar de aportar, presta fondos a la sociedad. Y como consecuencia de eso, en lugar de registrarse eso en el capital integrado, va a ser una deuda que va a quedar registrada en el pasivo y que la sociedad va a tener que pagar, a diferencia de lo que ocurre con el aporte, ¿se acuerdan? Entonces, ahí el socio dotó a la sociedad de recursos, pero esos recursos la sociedad los tiene que devolver. Entonces, en esos casos, la infracapitalización es de tipo nominal. Esto es muy común verlo en las empresas. Es muy común con que nos encontremos con que los socios financian la actividad, no con aportes de capital, sino haciendo préstamos a la sociedad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer un préstamo porque no hay que hacer todo el procedimiento de aumento de capital, porque la sociedad obviamente asume esa obligación de devolverlo al socio, y por esto que les decía, de que el pasivo le genera, este pasivo financiero en definitiva, le genera a la sociedad este costo del interés que puede deducirlo tributariamente la sociedad para determinar el patrimonio neto en el IRAE y en el impuesto al patrimonio. Entonces, por todos estos motivos es que en la práctica es muy frecuente que nos encontremos con este tipo de situaciones en la que los socios proveen fondos, pero en lugar de hacerlo como aportes lo hacen como préstamos. Sí, Julieta. Hola, me surge a mí una pregunta de como en relación al capital integrado y demás, porque o sea, en general los montos de capital integrado tienden a ser bastante bajos, o sea, Sí. obviamente nunca reflejan lo que se precisa para operar, sea cual sea el giro de la sociedad o el objeto. Entonces, está en un momento como que había pensado, entonces la infracapitalización no se mide solamente en relación al capital, pero o sea, la pregunta en realidad ¿es así? O sea, ¿se mide en relación a todos los rubros o es en relación al capital integrado? Porque obviamente que el aporte original de capital integrado es eso, o sea, nunca va a ser suficiente ni tampoco se espera que lo sea, digo, no se usa eso como para operar después, es el capital que está ahí y está. Bueno, Pero, tu pregunta es excelente. Y atrás de tu pregunta me parece que ya de parte tuya hay una reflexión. De alguna manera estás diciendo, bueno, pero solamente al capital tenemos que atender, no tenemos que atender a todo lo que es el patrimonio. ¿Y a vos qué te parece? bueno, no, o sea, supongo que tenés que ser más comprensivo y mirar los demás rubros también, pero me llama la atención si en realidad la infracapitalización nominal es una excepción, porque yo asumí que como que lo más común era mirar todo el panorama. Bueno, Eh, ahí tenemos autores que dicen, y yo coincido, justamente, no hay que atender solamente al rubro capital. El rubro capital nos dice muy poco. Y el rubro capital, si bien la ley societaria fue lo que quiso que se viera como garantía de los acreedores, no es la única garantía que tienen los acreedores. La garantía que tienen los acreedores es todo el patrimonio. Entonces, no, sí, obvio. a lo que tenemos que atender es a todo el patrimonio. Bien. Ahora, si nosotros, pero cuidado con esto, porque se acuerdan que nosotros decíamos, en el momento de constitución de la sociedad, el capital coincide exactamente con el patrimonio y eso después va fluctuando. Claro, Pero en el momento de la génesis son idénticos. Entonces, eso que vos decís de que en los hechos nos encontramos con que la inmensísima mayoría de las sociedades tienen un capital integrado que resulta bajo para lo que es la actividad que van a desarrollar, hay que tener especial cuidado en el momento de la génesis. ¿Por qué? Porque si todo esto lleva a derivar a un
llega a terminar en un concurso, Mm, eso se va a evaluar claro. como Pasa que, yo, causante. o sea, nunca en mi vida vi, tipo, yo justo trabajo en corporativo, entonces como que Me veo esto imaginé. bastante seguido, y nunca en mi vida vi un capital que sea suficiente para nada. O sea, me imagino que todas las sociedades que entran en concurso, esto es evaluado negativamente porque realmente es muy raro ver sociedades que tengan. O Bueno, sea, vi un par que tienen millones de pesos y es rarísimo. O sea, sí, es verdad lo que estás diciendo, y es correctísimo lo que estás diciendo. Y en materia concursal esto se evalúa, pero se evalúa, a ver, se evalúa si se quiere más drásticamente todavía, porque se evalúa de esta forma que yo te estaba diciendo. En el sentido de decir, bueno, ¿tiene endeudamiento? Si tiene endeudamiento es porque no tiene recursos propios suficientes. Y eso no Y hace necesariamente 20 es pueblos. así. Eso no necesariamente es así. Pero ese es el razonamiento que se hace jurisprudencialmente y por claro, parte de alguna doctrina, ¿no? No toda. Entonces, acá la cuestión está en, como bien dice Julieta, deberíamos atender a todo el patrimonio, porque en el patrimonio todo vamos a encontrar los recursos propios, no solamente en el capital integrado. En el resto de los rubros del patrimonio vamos a encontrar otros recursos que también son propios. Tenemos que atender a todos esos, no solamente al capital integrado. O sea que en realidad, en vez de hablar de infracapitalización, deberíamos hablar, como dice cierta doctrina, de infrapatrimonialización. claro, Si lo que queremos es cuestionarnos acerca de si los recursos propios son adecuados o no, no basta con evaluar el capital, tenemos que evaluar todo el patrimonio. bien. Ahora, Gracias. no, a ti, la verdad que estuvo buenísima la pregunta. Ahora, por el hecho de, como decía Julieta, encontrarnos con ese indicador que es que el propio capital social de las empresas es bajísimo en comparación con lo que es el riesgo de la actividad que asumen por lo general. ¿Eso no puede ser ya un indicador? Sí, claro que puede ser un indicador. Claro que puede serlo. Tenemos que atender a todos los demás rubros. Y al final del día también tenemos que atender a la solvencia que tenga esa sociedad, a la capacidad de repago que tenga. Porque en la medida que la sociedad o la empresa que sea, ¿no?, esté al día con el cumplimiento de sus obligaciones y tenga un flujo suficiente para poder hacer frente a esas obligaciones, no vamos a estar frente a una situación de insolvencia. Todo esto nos lo vamos a replantear si es que llegamos sobre el final del curso cuando veamos insolvencia, justamente, porque todas estas cuestiones inciden en lo que es el análisis de la insolvencia en materia concursal. Sí, Santiago. Y justamente eso yo pensaba, digo, porque primero que nada, antes de hablar de infracapitalización quizá, pero para que entre en concurso tenemos que hablar primero del estado de insolvencia de esa sociedad. Pues si no Por está en un supuesto. estado de insolvencia, poco importa que esté infracapitalizado. Exactamente, o sea, perfectamente podemos estar frente a una empresa que esté eventualmente, no tenga recursos propios adecuados para hacer frente al riesgo de su actividad y que mayormente se financie con recursos de terceros, pero que los haya contraído de forma tal que genere un flujo suficiente para hacer frente al pago de esos pasivos financieros y al pago de sus obligaciones comerciales y no haya insolvencia. A ver, comerciales, tributarias, de la naturaleza que sea, ¿no? Y no haya insolvencia. Entonces, infracapitalización como tal no es sinónimo de infrapatrimonialización, no es sinónimo de insolvencia, y el hecho de endeudarse, reitero, no quiere decir que la sociedad o la empresa de la que sea no tenga buena salud, ni que la decisión de tomar deuda sea de por sí mala. Hay que analizar todo este cúmulo de factores. Pasamos a la siguiente. Salvo que quieran hacer algún comentario, pasamos a esta. Entonces, siguiendo con la infracapitalización o infrapatrimonialización, ¿qué consecuencias o efectos produce esta cuestión de que una empresa no cuente con recursos propios suficientes para
afrontar el riesgo de su actividad. Yo les anticipaba, dice la doctrina, se externaliza el riesgo de los negocios. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo del negocio que debería correrlo el accionista pasa a correrlo el acreedor. ¿Por qué? El accionista no sabe si va a haber utilidad para distribuir, no sabe si él va a obtener un retorno. Eso que le pasa al accionista le termina pasando al acreedor, porque el acreedor al final no sabe si va a cobrar, porque es él el que está financiando, no yo el accionista. Entonces, se produce esa externalización de los riesgos. Esa externalización, por supuesto que es negativa para los acreedores, ni que hablar, pero también es negativa para la propia sociedad o empresa. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que cada vez tenga menos opciones de financiamiento, porque ya cada vez menos acreedores van a estar dispuestos a concederle crédito, si es que visualizan ese mayor riesgo que están corriendo. Después, ¿qué otra cosa dice la doctrina? Esto lo encuentran todo bien clarito en el artículo de Olivera que decía Santiago. Funciona como un incentivo para que la sociedad asuma riesgos excesivos, o sea, para que se tomen decisiones de administración que impliquen riesgo excesivo. ¿Por qué? Porque como ya se está corriendo un riesgo y ya se le trasladó al acreedor, de alguna manera no importa incrementarlo. Entonces, puede haber decisiones que no sean las mejores, ¿sí? Y que conduzcan eventualmente a responsabilidad. Aumentan los costos de agencia. ¿Por qué? Porque aumenta el costo de financiamiento de terceros. Si sigue habiendo terceros que notan este aumento en el riesgo y que aún así están dispuestos a prestar, pero van a prestar a cambio de tasas de interés mucho más altas. El costo del financiamiento de terceros para esa empresa va a ser más alto. ¿Sí? Y esto también tiene consecuencias desde el punto de vista jurídico, ¿sí? O sea, acá hay grandes desarrollos doctrinarios sobre esta cuestión. Algunos autores dicen, bueno, debería incluso hasta removerse la limitación de responsabilidad que hay para los socios que son limitadamente responsables. Porque acá al final del día lo que hay es un abuso de la forma societaria y eso determina que haya que prescindir de la personalidad jurídica. Hay quienes llegan a afirmar incluso eso. Ahora, de lo que no cabe duda es que puede llegar a haber responsabilidad de directores. Eventualmente podemos plantearnos si no podría haber responsabilidad de los accionistas por estar actuando eventualmente, adoptando resoluciones que se consideren contrarias al interés social. Y como les decía, la presunción absoluta de culpabilidad en materia concursal, que está consagrada, les decía, en la ley 18.387 de concursos, que concretamente la encontramos en el artículo 193, creo que es numeral 2, que les reitero que lo que nos dice es que se verifica una presunción absoluta de culpabilidad cuando en los 2 años anteriores a la fecha en la que se declara el concurso, los fondos propios del deudor fueran manifiestamente insuficientes o manifiestamente inadecuados para el ejercicio de la actividad de ese deudor. Sí, Santiago. Perdón que estoy con señal baja otra vez, no puedo. No pasa No, nada. que hay un claro ejemplo de esto en la PIQUE, que es el ejemplo, por ejemplo, de una sociedad que trabaja con capital mínimo y el resto con préstamos de los socios. O sea, sería un tipo de infracapitalización nominal. Y los socios, entonces, en lugar de financiar la sociedad mediante aportes, la financian mediante préstamos. Entonces se colocan en posición de igualdad con los demás acreedores. Lo que esto genera un perjuicio para los acreedores, porque el día de una supuesta liquidación quedan todos en pie de igualdad. Si bien esto Exacto. después se soluciona en un eventual concurso, porque estos pasan a quedar como crédito subordinado y quedan atrás de todo. Pero en una liquidación quedan todos en pie de igualdad. O sea, traslada el riesgo a los acreedores y ellos no asumen riesgo. Correctísimo. O sea, otra consecuencia jurídica que tiene esta infracapitalización, como dice Santiago, es que a la hora de declararse un concurso, si nos encontramos con una situación de infracapitalización nominal, en la que los socios dotaron a la sociedad o a la empresa de recursos, pero lo hicieron en lugar de bajo la forma de aportes, lo hicieron como préstamos,
En ese caso, la ley concursal los sanciona subordinando sus créditos. ¿Se acuerdan que los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor son créditos subordinados? Y esos créditos cobran después que los quirografarios, si es que queda algo. ¿Se acuerdan de esto? Sí, Bien. Ahí tenemos otra consecuencia jurídica correctísima, Santiago. Entonces, creo que acá, no sé si llega a poner otra diapositiva con las ventajas y desventajas, pero vuelvo, nos quedó, estaba mencionada en una diapositiva anterior. Simplemente, antes de entrar ahora sí en lo que son fuentes concretas de financiamiento con recursos de terceros, si nosotros tuviéramos que evaluar ventajas y desventajas de lo que es, por ejemplo, la financiación con recursos propios, ahora con todo lo que sabemos. Por un lado, podemos tender a pensar que eh, financiar la actividad con recursos propios sea más fácilmente accesible, un recurso más fácilmente accesible que el recurso de terceros, porque de repente tenemos esa utilidad ahí para distribuir y no se distribuye, y eso es más fácil de repente mantener eso como fuente de autofinanciamiento que salir a pedir recursos a un tercero. Vimos que los recursos propios generan un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque aumentan la capacidad de endeudamiento. Cuanto más fuertes sean los recursos propios, menor va a ser el riesgo que corre el acreedor y entonces más dispuesto va a estar a financiar, a prestar recursos justamente a la empresa. Esto, además, obviamente que contar con mayores recursos propios le va a dar más flexibilidad a la empresa a la hora de adoptar decisiones futuras. Va a mejorar su solvencia, pero a la vez va a aumentar lo que es el costo del financiamiento. ¿Sí? Eh, Volviendo a esta cuestión de los recursos propios, si pensamos en desventajas, obviamente todo lo que es el costo que esto implica para el socio, el mayor riesgo que genera para el socio, justamente porque no sabe si va a tener un retorno o no, todo lo que dijimos sobre el costo de oportunidad alternativa, con lo cual vemos que tiene ventajas, tiene sus desventajas y lo que hay que hacer es tratar de encontrar un equilibrio tomando en cuenta todas estas cuestiones. Y no podemos llegar a una conclusión que sea aplicable con carácter general a todos los casos, excepto por esto, por decir, bueno, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Tenemos que tener en cuenta estos factores, tenemos que tener en cuenta cómo está conformada la estructura del financiamiento, cómo impacta en ese costo promedio del capital, cómo impacta en la rentabilidad, ¿sí? Y obviamente que todo lo que vimos en cuanto a lo que es la normativa legal aplicable, todo lo que vimos en materia de derechos de los accionistas, todo lo que vimos en materia de disolución y todo lo que estamos mencionando ahora en materia de infracapitalización. No sé si les queda alguna duda o si quieren hacer algún comentario, si no, ya, ya empezaríamos a trabajar con el financiamiento bancario como una de las fuentes concretas. ¿Quieren comentar algo? ¿Alan tampoco? Dani No. Alan habla. Bien. Si no